Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Wistac, San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos devenidos del judaísmo, luego un público que conocía al del Dios, el Antiguo Testamento, y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 20 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comentar con una oración que hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el uno del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Félix Flux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Wistac, San José, que está localizado en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 10:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estábamos en el capítulo 20 del Evangelio según San Mateo y decíamos que la retribución ciertamente es justa según nuestras obras, como es claro para los obreros de la primera hora. Pero es también justa según la justicia excesiva de Dios y la recompensa que es justa para Él y para nosotros es darnos a conocer su persona como Padre de amor y nosotros como sus hijos amados. ¿Qué ventaja hay entonces para los que han trabajado desde la mañana? Desde la mañana. El que se formula esta pregunta hace una grave ofensa a Dios. Duras me resultan vuestras palabras, dice el Señor. ¿Qué ganamos con guardar sus mandamientos? Como está en Malaquías capítulo 3. La ventaja de los primeros es la de haber amado al Señor, de haber estado siempre con Él, como lo anuncia Lucas capítulo 15 y el Salmo 73. Si no entienden esto, aman lo que el Señor da, más que al mismo Señor. Si han servido de Él para alcanzar algo que interesa más que Él, lo aman no por amor a Él, que es el amor, sino por amor a la propia recompensa. Hermanos, el privilegio de los últimos hace comprender quién es Él y quiénes somos nosotros. Él es amor a todos y todos nosotros somos amados gratuitamente por Él. Las prostitutas y los pecadores que nos preceden en el juicio, según Mateo capítulo 20, o en el reino, nos preceden en el reino, según capítulo 20, muestran que somos salvados por el amor del Padre hacia nosotros los creyentes. Esto no es algo que hay que comprar o merecer
sino algo que hemos de acoger y vivir con alegría. Quien lo hace objeto de ganancia o de pretensión, lo transforma en riqueza que aleja del Señor. Para estar en la vida le falta, como al joven rico, una sola cosa: dejar lo que posee, como lo anuncia Mateo capítulo 19. De lo contrario, hermano que me escuchas, su bien son sus bienes, incluso espirituales, y ya no es el Señor. Como el hermano mayor no entra al banquete porque quiere estar con sus méritos, no con el Padre Celestial, como lo anuncia Lucas capítulo 15. Al igual que Jonás, rechazan el mismo Señor a quien reconoce como amor gratuito. Lo anuncia Jonás capítulo 4. Y el versículo 10 se lee: los primeros pensaron que cobrarían más. Hermanos, el Señor Jesús llama primero a los últimos para sorprender a los primeros. Estos razonan en términos de méritos. Si los últimos han recibido como una gracia más allá de todo mérito, los primeros quieren recibir más que ellos, pero por mérito y no por gracia. Reducen a mérito también la gracia. Van directamente contra Dios. Pretenden comprar su amor. Nuestro mismo trabajo, amar a Dios y al prójimo, ya es un don de la gracia, es premio para sí mismo, mérito según las obras. También cobraron un denario cada uno, decía la Escritura. El Señor es justo, da según lo prometido. Y este dinero es el mismo que dirá: entre en el gozo de tu Señor, en Mateo capítulo 25. Pero él no puede aceptar que el don sea una rapiña, que la gracia sea un mérito, que el amor sea interés. Y en el versículo 11 se lee de que la gente murmuraba, que los trabajadores sobre todo murmuraban. Es la murmuración de los fariseos y los escribas contra el Señor Jesús, que acoge a los pecadores y come con ellos, como está en Lucas capítulo 15. Es el rencor de Jonás contra el Señor que salva a los de Nínive en Jonás capítulo 4. Es la ira del hermano mayor contra el padre que celebra una fiesta por el menor, como lo anuncia Lucas capítulo 15. Es el enojo de Marta contra Jesús, que no la privilegia con respecto a María en Lucas capítulo 10. Pero ni María acoge al esposo, ni el hijo mayor al padre, ni Jonás a Dios, ni los justos al Hijo de Dios. El hecho de que el Señor sea bueno con los últimos hace que se enojen contra él los primeros. Y el versículo 12 se lee: estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como a nosotros. Es el mal humor de los justos contra el Señor, que es amor y gracia. No aceptan que Dios sea Dios. Quisieran que Él fuera a su imagen, pedestal de su orgullo. Y el versículo 3 se lee: amigo, no te hago ninguna injusticia. En efecto, le da lo que le corresponde. No le hace una ofensa si da lo mismo también a los otros. Aún más, hermano que me escuchas, debería alegrarse al ver cuán buenos
es con él y con sus creyentes. Y el versículo 14 se lee: toma lo tuyo y vete. Si uno quiere como recompensa no al Señor, sino la propia justicia, está perdido, fuera de la gracia. Quiere el salario de la propia fatiga, no el pan de su gracia. Solo si se libera de toda riqueza, haciéndose hermano de los últimos, a los cuales los reconoce su misma dignidad de hijo, solo entonces puede disfrutar de la recompensa del Hijo de Dios. Y seguimos leyendo el versículo. Quiero dar a este último lo mismo que a ti. Lo que tú pretendas dar o lo que tú pretendes como un derecho, soy yo mismo, que por amor quiero entregarme a todo. Y el versículo 15 se lee: ¿es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? Hermanos, el Señor quiere compartir sus bienes con los pobres. Aún más, les da su reino, según Mateo capítulo 5. Así muestra su amor. Llama al joven rico para que haga lo mismo. También los apóstoles deben considerar su recompensa no como un botín conquistado por sus méritos, sino como un don que hay que compartir sin envidias con todos, en particular con los últimos. Cada don del Padre Celestial no se da para que uno se distinga de los creyentes, sino para servirles y hacerlos partícipes de Él. Esta parábola, hermano que me escuchas, hace salir de nuestro corazón el rencor secreto que el justo guarda contra Dios y los creyentes. Y el versículo 16 se lee: así, los últimos serán los primeros. Los últimos son los primeros que comprenden y aceptan la recompensa del reino. Los pobres acogen el don. Los niños aceptan ser hijos. Seguimos leyendo el versículo. Y los primeros últimos. También los primeros que se han vuelto últimos participarán de la suerte de estos que son los primeros. Todos seremos salvados por su gracia. Pero vayamos a Mateo capítulo 20, versículo 17 al 28, donde se lee: cuando iba subiendo Jesús a Jerusalén, llevó aparte a los 12 discípulos y les dijo: mirad, vamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarlo y crucificarlo. Y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con ellos y se puso de rodillas para pedirle algo. Él dijo: ¿qué queréis? Ella dijo: manda que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Jesús respondió: no sabéis lo que pedéis. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Contestaron: podemos. Jesús les dijo: mi copa sí la beberéis, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es cosa mía el concederlo. Es para quienes han sido reservados por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y le dijo: ¿sabéis que los jefes de las naciones los tiranizan y que los grandes los oprimen con su poderío? Entre vosotros no debe ser así, sino que si alguno de vosotros quiere ser grande, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre nosotros, sea vuestro esclavo.
de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Subimos a Jerusalén, dice Jesús a los discípulos. Allí se revelará el esplendor de su rostro y el del Padre Celestial. El trozo es un contrapunto entre dos glorias, la del Hijo del Hombre y la de los hombres. La primera está en entregarse, servir y dar su vida. La segunda está en poseer, someter a servidumbre y dar muerte. Es una lucha entre el egoísmo y el amor, donde el amor vence con la primera derrota y el egoísmo pierde con la primera victoria. Hermanos, el hombre es deseoso de reconocimiento, es como lo ven, pero si ignora cómo lo ama Dios, carece de ese reconocimiento absoluto, del cual tiene un hambre absoluta. Por eso, busca constantemente ser visto por los hombres y reduce la propia existencia a la propia apariencia, a la idolatría, que es el culto a las imágenes, pero a las imágenes de dioses, de ídolos, no imágenes de la Iglesia Católica, no me malentiendan. La Biblia prohíbe el culto a las imágenes, o sea, la adoración a las imágenes, pero la imagen de los ídolos paganos, no, la Biblia nunca condena el culto, no culto, porque ese culto es adoración, tener imágenes. Tener imágenes es una cosa y darle culto a las imágenes es otra cosa. Nosotros tenemos imágenes, pero nunca le damos culto a las imágenes, que es diferente, porque dar culto es dar adoración. Bueno, su realización ya no consiste en llegar a ser conforme con la gloria de la cual es reflejo, sino comprender a la imagen que los otros deben tener de él. Los ídolos no ofrecen sino muerte y hacen semejantes así a quienes los fabrican, como lo anuncia el Salmo 115. En lugar de la gloria, dan vanagloria, el vacío de una imagen, sin peso ni consistencia. Hermanos, el relato es un diálogo de equívocos entre Jesús y los discípulos, que, como todos, son ciegos precisamente delante de la gloria. Lo que la madre y los hijos de Zebedeo quiere pedirle a Jesús es la vanagloria que también los otros 10 desean. Todos deberán comprender que son ciegos e invocar con los ciegos de Jericó que se abran sus ojos para ver la gloria de Dios. Solo así llegarán a la luz del rostro y volver a encontrar la salvación del propio rostro. Serán iluminados, nacerán como hombres libres, hijos del Padre y hermanos de los otros. Nos hallamos en el paso decisivo para la iluminación. Reconocer la propia ceguera es la condición para invocar la luz. Jesús ha venido para cumplir un juicio, de tal modo que aquellos que no ven, vean, y los que creen ver, sepa que es ciego. Nuestro mal no es tanto el ser ciegos, sino creer que vemos, lo dice Juan capítulo 9. El relato es un diálogo cerrado que se desarrolla en 3 partes. La verdadera gloria del Hijo del Hombre, la ceguera de los discípulos, que la confunde con la gloria de los hombres,
y la confrontación entre las dos glorias. Este trozo nos prepara para el siguiente, con el cual forma una unidad que es la iluminación de los ciegos de Jericó. Será la caída de la vanagloria, el muro que nos impide recibir la gloria. Es la conversión radical que nos introduce en la tierra prometida de nuestra identidad, que nos hace salir de las tinieblas y llegar a ser luz como hijos de Dios, su imagen y semejanza. Sin esta conversión, aún no hemos nacido como creyentes. Quedamos en el sueño delirante de la muerte. Hermanos, la revelación del Hijo del Hombre que sube a Jerusalén es la luz que disipa con violencia nuestras tinieblas. Después del primer anuncio de la pasión y resurrección, hubo la reacción satánica de Pedro y la contrarreacción de Jesús en Juan o en Mateo capítulo 16. Después de la segunda, los discípulos reaccionan con incomprensión y tristeza en Mateo capítulo 17, Marcos capítulo 9, hasta el punto de discutir acerca de quién sería el más grande. Después de esta tercera, el choque se vuelve general y declarado. Ya estamos próximos a Jerusalén, donde la gloria se revela desde lo alto de la cruz. Hermanos, el Señor Jesús es el Hijo del Hombre que revela a cada creyente la propia verdad. El rostro del Hijo de Dios igual al Padre, cuya gloria es amar, cuya gloria es servir y dar la vida por todos los creyentes. La Iglesia no se gloria de ninguna otra cosa sino de la cruz. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 6. Ha comprendido la gloria, aunque siempre tiene el acecho de la vanagloria. Y el versículo 17 se lee, cuando iba subiendo Jesús a Jerusalén, hermanos, el Señor Jesús se encuentra cerca de Jericó, desde donde comienza la subida hacia Jerusalén. Falta un día de camino para llegar a la ciudad santa, donde muy pronto se revelará la gloria de Dios. Ahora, privadamente, repite a sus discípulos por tercera vez y de una manera más detallada el misterio del Hijo del Hombre. Y el versículo 18 se lee, el Hijo del Hombre será entregado. Hermanos, el Hijo del Hombre no toma ni posee a ninguno. Es dado y entregado por todos. Su poder es el mismo poder de Dios, que nada posee, pero todo lo da, incluso su misma persona. Seguimos leyendo el versículo. A los sumos sacerdotes y escribas. Anteriormente había dicho que será entregado en las manos de los hombres, en Mateo capítulo 17. Los sumos sacerdotes y los escribas, que representan el poder religioso y cultural, están ciegos delante de la gloria, que sin embargo deberían conocer. Seguimos leyendo el versículo. Lo condenarán a muerte. Los que deberían conocer al Señor de la vida lo juzgan reo de muerte. Y el versículo 19 se lee, lo entregarán a los gentiles. La gloria pasa de mano en mano de los jefes de Israel a los paganos. Es para
todos. Seguimos leyendo el versículo 19. Para burlarse de él. Hermanos, la sabiduría de Dios es encarnecida como necedad por parte de nuestra estupidez. Seguimos leyendo el versículo. Azotarlo. La fuerza de Dios es golpeada como debilidad por parte de nuestra enfermedad. Seguimos leyendo el versículo. Crucificarlo. La libertad de Dios es clavada como infamia por parte de nuestra esclavitud. Seguimos leyendo el versículo. Y al tercer día resucitará. Aquello que hace las manos de los hombres sigue como continuación lo que hace Dios. Él, aunque coordina con nuestras acciones, se reserva la última palabra, la suya. Desvía el resultado para nuestro provecho. El hombre es libre de hacer lo que quiere, incluso contra el Hijo del Hombre. Dios asume su acción y le da una orientación y un final insospechado, el don de la vida más allá de la muerte. También Dios es libre. Y el versículo 20 se lee, la madre de los hijos de Zebedeo. Hermanos, la petición viene de la madre de Santiago y de Juan. En el Evangelio de Marcos, son los mismos hijos quienes dicen a Jesús, queremos que nos concedas lo que te pedimos, en Marcos capítulo 10. Es el sentido normal de nuestras oraciones. Queremos que Dios haga lo que nosotros le pidamos, en lugar de pedirle que podamos hacer lo que Él quiere. Si Él nos escucha, si Él nos escuchase, ¡ay de nosotros! Gracias a Dios. Él cumple sus promesas de amor, no nuestros deseos de egoísmo. Esta mujer adora y pide también una oración devota y amable. En su forma puede ser perversa en su contenido. El exterior de la religiosidad puede ocultar algo poco divino y muy humano, incluso diabólico, como lo dice Mateo capítulo 16. Un intento de reducir a Dios a ser mediador de nuestros fines egoístas. Esto sucede cuando no estamos dispuestos a cuestionar nuestras ideas y nuestras expectativas, sobre todo las de carácter religioso. Y el versículo 21 se lee, ¿qué quieres? El Señor quiere que le expresemos nuestros deseos, aunque estén equivocados, de tal modo que podamos confrontarlos con los suyos. Muchas veces no conocemos o no nos animamos a revelar ni siquiera nosotros mismos las intenciones malvadas que se ocultan incluso en nuestras acciones buenas. El Señor desea que sepamos lo que queremos para que al final podamos querer lo que Él mismo quiere darnos y solo entonces nos puede dar. Seguimos leyendo el versículo. Manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Es una buena cosa desear y pedir la gracia de estar cerca del Señor en su reino. Todo deseo contiene un fondo de bondad. El hombre no puede desear sino el bien, aunque después se equivoca al valorarlo y conseguirlo. Pero esta mujer ignora, como todos, cuál es su reino, que se realizará en la cruz. Allí será entronizado, pero con otros dos hermanos suyos, uno a la derecha y el otro a la izquierda, como lo narra
Mateo, capítulo 27. Y el versículo 22 se lee: ¿no sabéis lo que pedís? Hermanos, tanto la mujer como los otros ignoran que su reino es el del Hijo perfecto, como el Padre Celestial, que ama y sirve a los creyentes y sabe entregarles su vida. Seguimos leyendo el versículo. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Es el cáliz de la pasión, que el Señor Jesús mismo tendrá la tentación de no beber. En el momento decisivo le pedirá al Padre: no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En Mateo, capítulo 26. Hermanos, el Señor Jesús es el primer hombre que le pide a Dios no hacer lo que su voluntad humana desea, sino lo que la voluntad del Padre Celestial en su amor desea para él. Por eso devuelve al creyente su rostro de hijo. Seguimos leyendo el versículo. Podemos. Los dos apóstoles desean estar con el Señor y reinar en su gloria. El Señor Jesús escuchará la parte positiva de su petición. Y en el versículo 23 se lee: mi copa sí la beberéis. Aunque no saben todavía de qué cáliz se trata, lo beberán y recibirán el mismo bautismo, como lo anuncia Marcos capítulo 10. Es consoladora la promesa del Señor Jesús. Acepta su deseo de estar con Él y ser como Él, aunque ignoran lo que significa. Efectivamente, Santiago se sentará a su derecha, será el primero entre los apóstoles que beberá el cáliz de Jesús, al ser martirizado en el año 42, como lo anuncia Hechos, capítulo 12. Juan, por su parte, se sentará a su izquierda, según la tradición. Será el último en testimoniar a su Señor. Seguimos leyendo el versículo. Sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es cosa mía, el concederlo. Hermanos, ser asociado a la gloria del Hijo de Dios es un don del Padre Celestial, preparado desde la creación del mundo, como lo anuncia Juan, Mateo capítulo 25, para todos los creyentes, creados precisamente en el Hijo para ser hijos. No es que el Señor Jesús sea inferior al Padre. En efecto, dice: yo y el Padre somos uno, en Juan capítulo 10. Y también el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en Juan capítulo 14. Él es el unigénito del Padre, como lo anuncia Juan capítulo 1. El Hijo al cual el Padre le entrega todo, como está en Mateo capítulo 11. Pero el ser hijos es y sigue siendo un don del Padre Celestial. Y en el versículo 24 se lee: los otros 10 se indignaron. Cuando se pelea, es porque se desea la misma cosa. También los otros 10 apóstoles entienden la gloria de una manera humana. Están movidos por la rivalidad contra los dos, porque quieren la misma cosa. En el Evangelio según San Lucas, pelearán por el primer lugar o el primer puesto, precisamente en la última cena, mientras él, como hijo de Dios, se pone en sus manos poco recomendables de hermanos, como lo anuncian Lucas capítulo 22. Y el versículo 25 se lee: los llamó. Hermanos, es la última llamada del discípulo. Conocer la gloria de su Señor
tan diferente de la que el hombre supone. Amar el mundo es odiar a Dios, lo dice Santiago capítulo 4, porque el mundo, por engaño, piensa que se va a realizar haciendo lo que lo destruye. La gloria de Dios es el creyente vivo, no el que se pierde detrás del propio egoísmo. Ver a Dios es la vida del creyente, porque al verlo a Él, recibe la realidad de la cual es imagen. Seguimos leyendo el versículo. ¿Sabéis que los jefes de las naciones, hermanos, también los discípulos, conocen a quien es la misma gloria de los jefes de las naciones? En Israel no debería ser así, aunque ya desde el comienzo ha tenido o ha querido ser como todos los paganos. Tener un rey que tiranice y esclavice, como lo podemos leer en 1 Samuel capítulo 8, Jueces capítulo 9. Seguimos leyendo el versículo 25. Los dominan como señores absolutos y los grandes los oprimen. Hermanos, el poder de los poderosos no es servicio ni liberación, sino dominio y esclavitud. Su modelo de gloria, que todos envidian, es lo contrario del que es de Dios. Y el versículo 26 se lee: no ha de ser así entre vosotros. Es la amonestación constante del Señor Jesús, que va dirigida a los que con Él suben a Jerusalén. El verdadero poder que desarrolla las posibilidades del creyente y lo hace semejante a Dios, que es amor, que sirve a todos y no oprime a ninguno. Es importante que la autoridad en la iglesia no la ejerzan según los criterios evangélicamente estúpidos de la vanagloria. Seguimos leyendo el versículo 26. El que quiera llegar a ser grande entre nosotros será vuestro servidor. Hermanos, la verdadera grandeza es la de Dios, cuya gloria es servir, como lo anuncia Juan capítulo 13. Hacer esclavos a los otros es propio del hombre fallido o fallido. Es justo ser grandes e incluso perfectos, como aquel del cual somos hijos. Lo anuncia Mateo capítulo 5. Servir, hermano que me escuchas, en el Nuevo Testamento, expresa la concreción del amor. Y el versículo 27 se lee: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. No solo debemos ser grandes, sino también primeros. El primero es aquel que se ha hecho último por amor. Siervo es uno cuyo trabajo pertenece al otro. Esclavo es uno que pertenece él mismo al otro. La perfección del amor consiste en ser del otro como Dios. Es la inversión de la vanagloria del hombre, que lo destina todo al vacío de la nada. La gloria no es servirse del otro, sino servirle. No es poseerlo, sino pertenecerle por amor. La libertad es ser en el amor esclavos los unos de los otros. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 5. Y en el versículo 28 se lee: de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Hermanos, el Hijo del Hombre, que es el mismo Señor, está en medio de nosotros como el que sirve
lo dice Lucas capítulo 22, Juan capítulo 13. Es la definición más hermosa del Señor. Seguimos leyendo el versículo. Dar su vida. Quien ama, entrega su vida. Hace vivir al otro y así se realiza plenamente a imagen del Señor, dador de vida. Seguimos leyendo el versículo. Como rescate para muchos, el don del Hijo del Hombre viene del rescate de todo hijo del hombre que vuelve a ser hijo de Dios. Pero vayamos a Mateo capítulo 20, versículos 29 al 34, donde se lee: Cuando salían de Jericó, los siguió una gran muchedumbre. 2 ciegos que estaban sentados junto al camino oyeron que pasaba Jesús y se pusieron a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. La gente los increpó para que se callasen, pero ellos gritaban más fuerte: Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que ellos haga? Le dijeron: Señor, que se abran nuestros ojos. Movido a compasión, Jesús tocó sus ojos y al instante recobraron la vista y lo siguieron. ¿Qué queréis que ellos haga? Pregunta el Señor Jesús a los 2 ciegos. Estos, a diferencia de Santiago y Juan, saben que son ciegos y saben que se han de pedir que se abran sus ojos. El Evangelio es una educación de los deseos para que lleguemos a pedir lo que Él nos quiere dar, que es verlo a Él y seguirlo en su camino. Es el último de los milagros del Señor Jesús, al cual seguirá el contramilagro de la higuera, estéril. El que no abre sus ojos a la gloria del Señor no llega a la luz. Todavía no ha nacido a la propia identidad, porque no ve el rostro del cual es imagen y semejanza. A él le sucederá como a la higuera. Abrirá los ojos sobre la propia desnudez, como lo anuncia Mateo, capítulo 21. Hermanos, el Señor Jesús es la luz, no solo de Israel, sino también del mundo. Ilumina a todo creyente, como lo anuncia Juan capítulo 8. A su luz vemos la luz, lo anuncia el Salmo 36. Aún más, hermano que me escuchas, nos encendemos y nosotros mismos llegamos a ser luz, lo anuncia Mateo capítulo 5. La iluminación, punto de llegada del Evangelio, es ver en el Hijo del Hombre que sube a Jerusalén la gloria del Hijo de David, que, como la luna, llega a su pleno esplendor, pero todavía más, ver en él al mismo Señor, el sol que la ilumina. Este milagro es la obra del arte de Jesús. La vista y el seguimiento constituyen el don de la fe. Aquí se trazan sus etapas. Escuchar a Jesús, ¿qué pasa? Gritar el nombre que está sobre todo nombre. Invocar la luz. Ver al Señor y seguirlo hasta Jerusalén. La fe involucra todas las facultades del creyente. Es oído que escucha, corazón que grita, boca que invoca, ojo que ve y pie que sigue al Señor Jesús. El trozo anterior ponía en evidencia la ceguera del hombre delante del rostro del Hijo del Hombre, que es gloria de Dios y vida de todo creyente. Es una ceguera invencible,
como los muros de Jericó. Ninguna fuerza humana es capaz de abatirlos. Antes bien, tienden a reconstruirlas. En efecto, hermano que me escuchas, a pesar de las palabras de Josué, maldito sea el que reconstruya Jericó, como lo dice en Josué capítulo 6. Resulta que esta ciudad antiquísima fue reedificada 6 veces. Solo el grito es capaz de hacer caer los muros de las tinieblas y hacernos llegar a la luz de Dios. Después de este milagro, podemos entrar en Jerusalén como el hijo de David entronizado sobre el burrito y ver el rostro que se revela, reconocido incluso por los paganos, como está en Mateo capítulo 27. Hermanos, el Señor Jesús es la luz del mundo. La iglesia está compuesta de personas iluminadas por la luz, porque escuchan su palabra, ven la propia ceguera, gritan hacia Él, invocan su misericordia, abren los ojos sobre su rostro y lo siguen en su camino. Y el versículo 29 se lee: cuando salían de Jericó, hermanos, desde Jericó, situada a 400 metros bajo el nivel del mar, comienza la subida a Jerusalén. Esta ciudad, situada a orillas del Jordán, marca el término del Éxodo. Es la puerta de entrada a la tierra prometida. Es una ciudad muy bien cerrada por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Inexpugnable como nuestra ceguera delante del rostro, caerá por intervención divina después del grito que repetirá el pueblo, como lo anuncia Josué, capítulo 6. Hermanos, el nombre Jericó en hebreo recuerda a la luna que, como el hombre, nace, crece, disminuye y muere para renacer, y refleja la luz del sol. La ciudad inexpugnable de Jericó puede representar, además de nuestra ceguera, también la humanidad de Jesús que pasa en nuestra condición humana. La iluminación es ver reflejada en ella la gloria divina que permanece eternamente. Seguimos leyendo el versículo. Lo siguió una gran muchedumbre. Toda ella es una multitud de ciegos que están todavía en la oscuridad con respecto a su propia ceguera, a diferencia de los 2 ciegos. Y el versículo 30 se lee: 2 ciegos. En los pasajes paralelos a Marcos y Lucas aparece un solo ciego denominado Bartimeo. En los 2 ciegos, la tradición ha visto a Israel y a Judea, o a Judá, que esperan al hijo de David, o a los judíos y a los paganos que reciben la luz del Señor, o bien a Santiago y a Juan, a quienes Jesús quiere iluminar con su gloria, o bien a los apóstoles y a todos los discípulos que están todavía en las tinieblas de la vanagloria. El primer ciego curado es Bartimeo. El segundo es el lector al cual se le narra la misma curación, si la desea. Ella, en efecto, sucede precisamente mediante el relato que le hace reconocer su ceguera.
Escuchar al Señor Jesús, invocarlo, verlo y seguirlo. De ahora en adelante, en el Evangelio, el problema será el de ver la gloria. En efecto, hermano que me escuchas, el hombre vivo es la gloria de Dios. Porque ver a Dios es la vida del creyente. Seguimos leyendo el versículo 30. Dos ciegos. Ciego es el que no ha abierto los ojos. Todo para él está sin luz y sin sentido, como un obstáculo imprevisible y un tropiezo. El invidente a menudo es un vidente, porque como no se le distrae con lo que aparece, capta la realidad, que es invisible a los ojos. Normalmente, uno no ve sino la proyección del propio miedo, que se convierte en deseos, que son destructivos muchas veces. La verdadera ceguera, hermano que me escuchas, es la de aquel que no ve la gloria, que no ve el rostro y todavía no ha llegado a la luz de la propia verdad. Solo el que ve el amor infinito de Dios hacia él nace a la propia identidad como hijo y ve finalmente la realidad tal como es, no como la teme o la supone. La luz para ver nuestra verdad es Jesús, el Hijo del Hombre que es entregado en las manos de los hombres. Su amor humilde que se hace servicio y don de la vida es el rostro, luz de nuestro rostro. El niño llega a la luz cuando ve el rostro de la madre. El hombre llega a la luz del propio rostro del Hijo cuando ve el rostro de Dios. Entonces es iluminado. Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 5. Seguimos leyendo el versículo. Ciegos que estaban sentados junto al camino. Son las cualidades del discípulo. Aunque crea que es rico, en realidad es infeliz, es miserable, es pobre, es ciego y desnudo. No camina en pos de su Señor e ignora su camino que lleva a Jerusalén. Tiene que comprarle a él oro purificado por el fuego para hacerse rico, vestiduras blancas para cubrirse y ocultar su desnudez, colirio para aplicarse a los ojos y recobrar la vista, como lo anuncia Apocalipsis capítulo 3. El discípulo, hermano que me escuchas, que se creía rico, descubre que es un mendigo invitado a pedir lo que necesita. El principio de la fe es el deseo de la luz, propio del que sabe que está ciego. Seguimos leyendo el versículo. Se pusieron a gritar. No es un sonido desarticulado, el de los dos ciegos. Su invocación tiene la fuerza del grito y la sabiduría de la palabra que expresa aquello que necesita. Seguimos leyendo el versículo. Señor, Jesús, que pasa reconocido como el Eterno, que permanece, el Señor, rico en misericordia, Padre de la luz, dador de la vida.
Seguimos leyendo el versículo. Hijo de David, es el Mesías. El grito que resuena incesantemente en la noche disipa las tinieblas de nuestra ceguera, abriéndose el ingreso a la tierra prometida. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Manténganse en sintonía primeramente. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso con ecas entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe, Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.